Hola a todos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a esta nueva actividad, el 1, 2, 3 de FORCEPOINT en Maps University. Muchas gracias por acompañarnos a esta serie de actividades, que será el día de hoy habilitación comercial, habilitación técnica, demostración, casos de uso y dimensionamiento en los siguientes 2 días. Se encuentran con nosotros Enrique Navarrete y Armando Galván del equipo de FORCEPOINT para Canales. Nos acompaña también Jonathan Rodríguez, ingeniero de producto, y un servidor, Mauricio Medina, encargado de la parte comercial dentro de Maps. Cedo el micrófono a Enrique Navarrete. Mauricio, muchísimas gracias. Vamos a iniciar. ¿Quién es FORCEPOINT? Bueno, primero somos una compañía. Nosotros nos posicionamos hoy día como la segunda compañía más importante de ciberseguridad. La primera parte habla de que somos una compañía cloud first o hybrid ready. ¿Eso qué significa? En donde nosotros podemos comercializar nuestros productos, ya sea licenciamiento, ya sea en ambientes virtuales, ya sea en la nube o obviamente en premisa. Pero lo más importante también es que podemos tener la combinación de estas soluciones dependiendo la necesidad que tenga el cliente. Por otro lado, hablamos de que somos un proveedor o tenemos una seguridad convergente y como pueden ver, podemos en ese pequeño logo que estamos enseñando en este momento, podemos interconectarnos con varias tecnologías y lo más importante es que prácticamente la mayoría de nuestras soluciones se interconectan y se hablan. Y algo bien interesante es que tenemos pocas consolas para poder hacer esa interconexión, el cual da una alta productividad a nuestros clientes y menor uso en el tiempo de administración de dichas consolas. Por otro lado, en la pandemia, curiosamente, logramos tener ya más de 15,000 clientes a nivel mundial y hablamos ya casi de 3,000 empleados. En lugar de reducir nuestro número de empleados por la pandemia, la realidad es que crecimos y hemos continuado creciendo precisamente por el éxito que hemos tenido en nuestras soluciones y en nuestras ventas. Ahora quiero hablarles de la oferta de valor que nosotros tenemos como FORCEPOINT. La primera parte, el primer portafolio que nosotros tenemos es la parte de User Protection. User Protection son todas nuestras soluciones que tienen que ver con el comportamiento y análisis de los usuarios en la compañía. El segundo pilar de productos que nosotros tenemos es la parte de Data Protection. Data Protection precisamente son productos que nos ayudan a proteger los datos de la compañía, que de alguna forma hoy día es el activo más importante de la organización y se habla que es ahora el oro negro, que los datos es lo más importante que tiene una compañía. El tercer pilar de productos es nuestras soluciones de FORCEPOINT Edge Protection, en donde viene toda la parte de la evolución hacia SASE, Zero Trust, Private Access, Cloud Security Gateway, sobre todo hablando de esta nueva forma de comunicarnos con nuestros clientes y con la compañía, hablando de todos los clientes remotos o todos los usuarios remotos que tenemos en la organización. ¿Cómo nos presentamos hoy día al mercado? Con 3 grandes familias y cada familia tiene diferentes productos. Hoy nos vamos a enfocar a la parte de Data Protection y específicamente a la solución de Data Loss Prevention. Aquí pueden ver todas las soluciones que tenemos. Como pueden visualizar, tenemos básicamente 16 soluciones base, en donde en color verde oscuro están nuestras 4 soluciones de Data Loss Prevention. El DLP tiene otros productos con los cuales pueden interconectarse o converger de una solución que se llama Dynamic Data Protection, la otra solución que se llama Dynamic User Protection y nuestra solución Bold James, que es la parte de etiquetado. Pero hoy puntualmente vamos a hablar sobre la solución de Data Loss Prevention. Ahora, por el otro lado pueden ver que tenemos Next Generation Firewall, tenemos IPS, tenemos una solución de correo electrónico completa y tenemos una solución de Web Security también muy completa, en donde en estas 2 soluciones reside o podemos ofrecer a nuestros clientes la parte de Data Loss Prevention en ambas. Y tenemos una solución de Cloud Security Gateway. Nuestro CASB es una solución, es un broker al final del camino que nos ayuda a entender el inventario y los usuarios que están mandando información a la nube y estos usuarios que están accediendo a dicha información. Por otro lado, tenemos otro producto que se llama FORCEPOINT Insider Threat y Behavioral Analytics, que también son 2 soluciones que nos ayudan a la parte de comportamiento
y analítica del usuario. Es decir, que a través del comportamiento yo puedo identificar quién es la amenaza interna y en base a esa amenaza interna yo poder tomar acciones, al grado de que estas tecnologías pueden grabar 1 hora antes del incidente o 1 hora antes después del incidente. Básicamente, este slide para que entiendan todas las soluciones que tenemos y hoy nos vamos a enfocar 100% a la parte de Data Loss Prevention. Vamos a hablar de los riesgos o lo que estamos viviendo en cuanto a la parte de amenazas. Prácticamente hoy día vemos que los datos se ven altamente en un estado de riesgo a través de 3 grandes usuarios. Esos usuarios que están enojados con la compañía, que los catalogamos como usuarios maliciosos, o los hackers mismos que de alguna forma quieren atacarnos y de alguna forma vulnerar la seguridad de nuestra compañía y robar dichos datos. Los segundos son esos usuarios que de alguna forma quieren comprometer a la compañía y que de alguna forma muchas veces lo hacen ya con un proceso y un conocimiento claro hacia la organización. Y el tercero, que curiosamente es el porcentaje más alto de usuarios que vemos en las organizaciones, son esos usuarios que por falta de conocimiento hacen algo y que de alguna forma manifiesta una amenaza de fuga de información o exfiltración de datos hacia la organización. Es decir, el 68% de esta gente que de alguna forma quiere comprometer a la organización y que por acciones accidentales están fugando la información, hoy día representan el 68% de los ataques o la fuga de información que estoy viviendo en mi organización. Estos 3 usuarios que son normalmente los que tenemos que hacer conciencia con nuestros clientes de cuáles son los que nos están atacando y cómo estamos de alguna forma teniendo amenazas todos los días. ¿Cuál es de alguna forma la propuesta que hoy día FORCEPOINT trae al mercado? Por un lado, nosotros nos enfocamos a nuestra familia de Dynamic Data Protection, en donde hoy día garantizamos que podemos clasificar la información o podemos crear reglas precisamente para un grupo de personas. Era de alguna forma como estábamos en el pasado aplicando políticas más generales para muchos usuarios en esta seguridad tradicional. Ahora lo que nosotros proponemos es dar una seguridad o detallar la seguridad a través del factor humano, es decir, crear políticas, crear análisis por usuario y de alguna forma poder entender quiénes son esos usuarios que están siendo día a día más riesgosos para la organización y poder tomar acciones sobre estos usuarios. Es muy importante que este cambio de política o de alguna forma este avance en el análisis nos lleva a crear una política por usuario, una regla por usuario y que el mismo producto empiece a tener esa inteligencia dependiendo a cómo está actuando cada uno de nuestros empleados en la organización. Recordemos que de alguna forma existen múltiples medios por los cuales yo puedo exfiltrar o robar información de la organización o mandar información por accidente, es decir, la nube, el USB, el celular, el correo electrónico, diferentes dispositivos como la impresora, de alguna forma son medios que me ayudan o que ayudan de alguna forma al usuario a hacer esta exfiltración de datos o fuga de información. Ahora, hablando de todos estos desafíos, el principal punto, la estrategia que tenemos que crear dentro de la organización es precisamente el tema de la protección de datos, el cual de alguna forma nos va a dar esta política o esta cultura de un equilibrio entre la productividad de los trabajadores, la eficacia y la eficiencia operativa y de alguna forma lo más importante es mitigar los riesgos. ¿Cuál es lo que pasa normalmente en la organización? Primero, hay una falta de visibilidad de dónde están los datos importantes de la organización. Por otro lado, otro de los graves problemas que estamos teniendo en las organizaciones es que no hay una gestión clara de qué es lo que quiero garantizar, qué es lo que quiero proteger y qué es lo que quiero que no se fugue en la información. Las políticas también en algún momento pudieran ser demasiado rígidas y estas políticas que sean demasiado rígidas nos empiezan a crear
bloqueos para la operación de la organización. Es por eso que debemos entender que cada vez hay más datos, cada vez nuestros usuarios generan más información, tienen más bases de datos, tienen más presentaciones, reciben más información confidencial, investigan más y no tenemos la visibilidad clara de dónde están estos datos. Por otro lado, tenemos primero organizaciones donde los equipos de seguridad de alguna forma son pocas personas y están totalmente saturados de trabajo en varias acciones y varias tareas. Por otro lado, estamos viviendo una multiplicación en la generación de datos, pero también empezamos a ver que muchos usuarios con autorización y sin autorización empiezan a mandar todo a la nube. Y es ahí donde también empezamos a ver un gran riesgo, el que las compañías no tengan el control de la información y, como mencioné en el slide anterior, que no tengan la visibilidad en dónde están los datos importantes y cómo puedo garantizar a la empresa que efectivamente estos datos están totalmente resguardados y están seguros. De alguna forma, los usuarios están convergiendo o están teniendo acceso a diferentes medios donde realmente estamos fugando la información. Es decir, el uso del USB, hoy todavía en nuestro año 2021 es uno de los grandes medios en donde se está exfiltrando información y hay una fuga de información increíble. El chat o el WhatsApp de alguna forma también es uno de los medios que nos está arriesgando muchísimo. Y hay dos puntos específicos que quiero mencionar. La parte del correo electrónico y la parte de cloud son los medios donde más información se está fugando. Y pensamos que en el correo electrónico, pues ya tengo de alguna forma alguna solución que me ayuda, pero es importante transmitir a nuestros clientes que la fuga de información que se está viviendo por el tema de la pandemia, hablando puntualmente de dos canales, el canal web y el canal de correo electrónico, está siendo altamente riesgoso toda la información que estamos teniendo. ¿Y cuáles son, de alguna forma, los puntos medulares de lo que quiero transmitir y qué es importante que llevemos este mensaje a nuestros clientes? Primero, la falta de visibilidad, como mencioné, es el principal elemento que nos va a causar el poder controlar esta información y poder controlar la información en todos los medios que acabo de mencionar. Por eso, es muy importante cuando nosotros empezamos a trabajar con una solución de DLP, el poder descubrir dónde está la información importante. Y nosotros, a través de nuestro DLP, tenemos un módulo de Discover que nos va a ayudar efectivamente a identificar esa información a través de reglas y a través de políticas, dónde está esa información importante y poderla resguardar claramente. Podemos crear esas políticas ya específicas por grupos o por personas y de alguna forma nuestro producto tiene la capacidad de tener la inteligencia de ser dinámico y podernos ayudar en todos estos múltiples medios donde hay esa fuga de información. He mencionado ya los elementos que debemos de alguna forma entender cuando vendemos una solución de DLP. Primero, tener la visibilidad de dónde están los datos y cuáles son los medios donde realmente en mi organización puede haber esa fuga de información. Por otro lado, tener el control y de alguna forma los mecanismos, tanto manuales, tecnológicos, de procesos, que verdaderamente nos lleven a tener un control en la información que nosotros estamos teniendo. Y por otro lado, y posiblemente el más importante, el tema de cumplimiento o compliance. Hay organizaciones claramente donde nos están pidiendo cumplir con una política o cumplir con alguna certificación, hablando de HIPAA, Sarbanes-Oxley. Hay muchas en donde realmente tenemos que garantizar ese cumplimiento en la organización. Hablando de la visibilidad, aquí es muy importante entender quién utiliza nuestros datos, qué departamentos están utilizando nuestros datos y, como pueden ver ahí en las líneas, trazar ese quién está utilizando los datos, quiénes son las personas que tienen información sumamente crítica y que tenemos que empezar a clasificar o a resguardar, hablando de todos los medios que ya mencioné en los slides anteriores. Por otro lado, ¿qué información es la que quiero asegurar? El tercer punto es en dónde está esa información y cómo puedo realmente garantizar a la organización que voy a cumplir en que no haya esa exfiltración de datos o esa salida de datos.
y sobre todo entender con qué tipo de tecnologías lo voy a crear. Ahí hablamos de file transfer, web security, instant messenger, la parte de correo electrónico, la parte de impresión. Es decir, entendamos que hay muchos medios en los cuales estoy viviendo esa fuga de información. Y el último punto y el más importante, que es parte de nuestra propuesta al día de hoy, es cómo voy a accionar y qué necesito hacer para poder asegurar a los socios de la organización que la información no está saliendo. Es decir, voy a encriptar la información, puedo de alguna forma bloquear la información, a quién voy a notificar, qué acción es la que voy a tomar cuando haya una infracción. Es por eso que de alguna forma el tener esta visibilidad nos va a ayudar a entender todos estos pasos que mencioné. El quién, qué voy a informar, dónde está la información, cómo lo voy a hacer y cómo voy a accionar. Por otro lado, hablamos del control. ¿Cómo puedo yo controlar y a través de qué mecanismos puedo hacerlo? El 92% de nuestros clientes de alguna forma manifiestan que al tener DLP y con las características que nosotros tenemos, pueden ayudarse a resguardar esta información. Tenemos tecnologías como nuestro fingerprint, donde de alguna forma yo puedo garantizar que esa información que quiero copiar de un contrato o que quiero nada más darle copy-paste a cierto documento de este contrato, me garantice que ese extracto de información no se pueda fugar. Por el otro lado, nuestra tecnología de OCR a nivel network también nos va a garantizar que algunas imágenes, algunos videos, algunas fotos, de alguna forma con OCR vamos a poder garantizar que realmente también ese tipo de imágenes no salen de la organización. Y por otro lado, nuestra tecnología también incluye toda la parte de Machine Learning, el cual lo hace totalmente inteligente a través de las políticas y reglas que nosotros estamos analizando. Y hoy día nos posicionamos como uno de los usuarios de DLP con el mayor análisis para poder identificar estos datos en la combinación de estas, yo diría que formas y tecnologías y características que tiene nuestro DLP para poder asegurar dicha información. El hacer cumplir es uno de los procesos más importantes en el cual de alguna forma vamos a poder accionar a través de nuestra tecnología y garantizar efectivamente que el control que hayamos aplicado se pueda cumplir dependiendo la industria, dependiendo la empresa a la cual estoy de alguna forma yo trabajando. Muy bien, vamos a poner el video. My name is Mitchell Powell, and in today's episode, we're performing a demo of the FORCEPOINT DLP endpoint. On the agenda today, we are going to look at the various policy controls within the console, how the endpoint operates, and how reports can be configured. So let's get started. In order for us to audit and block data, we first need to define some policies. Taking a look at our predefined library, we can focus on policies that cover specific industries as well as regions. For an example, I'm going to select the finance and banking industry as well as healthcare and pharma. As for my region selection, I'm just going to leave it on the default, which is the US. From the list generated, we can delve into general policies focusing on PII, PHI, and financial rule sets. In addition to that, we can also focus on regulatory and compliance rules, and these are going to be based on our industry selections. So for an example, because we chose healthcare and pharma, we now have HIPAA as one of our rule sets. Every single predefined rule that we are looking at inside of here is utilizing primarily a combination of validation and proximity checking, looking for content that would be used for an exfiltration scenario. Although the solution comes with nearly 1,500 pre-built rules, sometimes we need to have a rule set that's a little bit more specific. In this case, we can either modify some of these pre-existing rule sets, or we can also build a custom rule focusing on specific information or specific data sets. For an example,
Let's take a look at a custom rule set focusing on healthcare information. Custom rules, as well as modifying predefined policy rules, we can identify what kind of content is going to be sensitive to that policy condition. Rules can be configured to identify different combinations utilizing what we call as data classifiers. These data classifiers are the means of how we can identify data or content leaving the machine. For an example, we can either use patterns and phrases. This is going to be a combination of utilizing keywords and dictionaries and regular expressions, as well as FORCEPOINT proprietary scripts to identify content. You can also utilize file labeling tags as well, such as tags from a solution like Bolden James or Titus or Microsoft Information Protection. We can also utilize our rule sets to focus on certain file types, such as PDFs and Word documents. But we can also utilize methods such as fingerprinting and machine learning to address more specific information as well. Once we identify what data we are building our policy around, then we can focus on defining what action occurs whenever there is a policy violation. With a DLP endpoint, we can enforce audit and blocking controls as well as a confirmation action for the 6 supported channels on the endpoint. The supported channels are email applications, clipboard and file access functions through the application control, removal media, looking at activity over HTTP and HTTPS, data going over to LAN, as well as data being sent to a printer. Along with defining actions, we can also configure options around remediation and notification, such as generating email alerts for whenever there's a policy violation. Taking a look at the client side, we can see the endpoint residing in the system tray below. If we expand it, we can see the endpoint is connected to the server, so we can report back on any policy violation that may occur, as well as retrieve any new updates for any policy changes. We can also configure the endpoint to perform a data discovery scan on local drives. To go through a few examples, let's see what happens when we're performing an audit action on a file upload that contains a credit card number. To go through a few examples, let's see what happens when we're performing an audit action on a file upload that just contains credit card numbers. So if I take a file here and I'm going to upload it to dlptest.com, say submit. Since we're auditing, there's no on-screen prompts or notifications. But let's say our user decides to send an email that contains not only a credit card number, but also a social security number. Well, let's say our user decides to send an email that contains not only a credit card number, but also a social security card number. So I'm going to send an email to myself. I'm also going to take that social and credit card number as part of the test here. So we have our social security card number, as well as our credit card number. And if I say send, we get prompted with a confirmation action. We'll go ahead and say this is required for business, and then put a justification. And if we say allow, then the endpoint allows us to send out and deliver this message to our targeted recipient. If we decide to say block or close out the prompt, then the endpoint will block us. For our last test, let's try sending a sensitive records file to a USB. For example, I'm going to pull up the flash drive, and I'm going to send over a CSV file that contains some financial information. If I drag and drop it over to the flash drive, the endpoint blocks us because this file is too sensitive based on our policy. Now let's go back to the management console and see what kinds of reports can be generated. Now that we're back inside the management console, we can take a look at reporting. For reporting, there's a lot of predefined reports that can be generated, with some of these being high-level reports for executives and management, as well as some low-level reports for admins and case management. Diving into a Dlp Dashboard Reports, we can see details on the environment, such as a number of incidents by severity or by action.
What are the top policy violations or top sources of violations? And if we need to drill down into any of the items, we can by clicking on the hyperlink text here. Okay, let's go back and let's explore an incident report. So if I go back to the catalog, I'm going to click on an incident report for the last 3 days. And from here, we can see all the different transactions that were made within the environment, especially the ones we just generated on our test client. So for an example, we can see a violation of that file we sent over to the flash drive. So we have our user who sent the file over to this PNY USB, as well as the file that was transmitted. In this case, we saw a number of credit card numbers, in this case 8 numbers in total, as well as data from our fingerprinting of a database. For some of the other transactions, we can also dive into our upload, in which case we sent a credit card number to dlptest.com, as well as the email that was generated, where we sent the email to my Gmail address, which involved both a credit card number and a social, but we also had that confirmation prompt, and we see that as the listed action here as well. This concludes our demo of FORCEPOINT DLP Endpoint. If you have any questions on any of the items that were covered today, please leave a comment below. If you enjoyed this content and would like to see more, please like and subscribe. Thank you. En el video vieron cómo podemos de alguna forma crear nuestras políticas, vieron todas las regulaciones que podemos controlar, como es el tema de HIPAA, Sarbanes-Oxley, dependiendo la industria al cual nosotros nos vamos a poder dedicar. Recuerden nuevamente, yo había hablado de la parte de visibilidad, la parte de alguna forma de ese control y tercero, el cumplimiento de las normativas que estamos buscando. Vamos a continuar contigo, Mauricio. La transformación digital ha abierto muchas más vías para el uso de datos y posibles infracciones. Los usuarios interactúan con múltiples canales y pues el riesgo está aumentando y está cambiando. Tenemos una tarea muy importante para prevenir la violación de los datos en todas las IPs, desde este almacenamiento en USBs, en la impresión, la subida a la nube, el envío de correos electrónicos personales, etc. FORCEPOINT nos permite crear y mantener políticas unificadas para todo el entorno desde una sola consola, ¿no? Esto nos permite a las empresas liberen el bien, utilizar los datos a medida que interactúan en su punto final o en la nube y prevenir las violaciones de datos a medida que aumenta el nivel de riesgo. ¿Cómo equilibrar lo que nuestros clientes necesitan para hacer su trabajo en un ambiente seguro? No importa el segmento en el que se desarrolle esta organización, no importa el número de departamentos que lo constituyen, e inclusive no importa el rol de cada uno de los integrantes dentro de la empresa, pero vamos a mantener la seguridad efectiva de los datos. Estos 9 pasos que platicaremos a continuación nos guiarán a través de cómo implementar controles de protección de datos que sean efectivos y prácticos para nuestro día a día, que nos ayuden a señalar las oportunidades que tenemos para reforzar una solución de protección de pérdida de información y tener una protección de datos adaptable al riesgo. Empezamos con el primer punto, construir un perfil de riesgo de la información. Un perfil de riesgo nos ayuda a entender lo que necesitamos de la solución de protección de datos. En primer lugar, indicar los riesgos que deseamos mitigar y enumerarlos. Agrupar por tipo de datos según sea necesario. A continuación vamos a definir las redes, los puntos finales y los canales en la nube en los que estos datos podrían perderse. Segundo paso, crear una tabla de gravedad y respuesta a los incidentes de los datos. La asignación de cada tipo de datos a su impacto organizativo le permitirá priorizar sus respuestas y mantener los recursos de seguridad donde sean más eficaces. En algunas organizaciones esto puede ser un ejercicio difícil, sí, porque para empezar nos tenemos que reunir con los propietarios de estos datos y discutir qué tipos de datos deben estar protegidos, qué está en riesgo o qué se está comprometiendo. A continuación vamos a clasificar cada uno de ellos en una escala del 1 al 5, el 1 con un impacto bajo, el 5 con un impacto alto, y vamos a definir tiempo de respuesta aceptable para cada uno de estos según la gravedad del riesgo. El tercer paso, determinar la respuesta a un incidente de datos según el canal y la gravedad.
Estar un paso adelante en la protección de datos significa saber cómo responder a los incidentes antes de que se produzcan, no ser proactivos, no reactivos. Vamos a enumerar todos los canales de la red, todos los puntos finales y la nube donde fluyen estos datos, y a continuación vamos a determinar una respuesta. El número 4, establecer un flujo de trabajo de incidentes, asegurarse de que sus equipos de seguridad puedan entrar en acción en el momento que se detecte un incidente, ¿no? Deteniendo claramente al flujo de trabajo y de respuesta para los incidentes de bajo y alto impacto. Para los incidentes de menor impacto vamos a automatizar siempre sea lo más posible. Esto para liberar el ancho de banda para la reparación práctica de los incidentes con mayor impacto. Como número 5, agregar roles y responsabilidades. Vamos a aumentar la estabilidad, la escalabilidad y la eficiencia operativa del programa de protección de datos, definiendo quién es quién en su equipo. Vamos a asignar funciones clave como administradores técnicos, analistas de incidentes, investigadores forenses, auditores, y tenemos que otorgar derechos y el acceso adecuado a cada uno de ellos. El número 6, iniciar el proyecto en modo de supervisión. Una vez que tengamos una solución de protección de datos de red, es necesario un periodo de supervisión que nos permitirá identificar su actividad y establecer una línea de base que ayude a reconocer el comportamiento normal de los usuarios. Una vez que esté completado este periodo, vamos a analizar el comportamiento que se ha observado y presentar nuestras conclusiones a lo mejor a un equipo de ejecutivos. El número 7 es base a la protección proactiva. Todo lo que hemos aprendido en el modo de supervisión nos dará el nivel de confianza que necesitamos para pasar al modo de bloqueo para eventos de alto riesgo, de acuerdo con su plan de respuesta a incidentes. Al desplegar nosotros la protección de datos a los puntos finales y a las aplicaciones en la nube sancionadas, la solución ya supervisará, ya analizará, informará sus hallazgos, se supervisará nuestros éxitos, y con esto podemos regresar con el resto del equipo para informar y ahí empezar a optimizar. Número 8, integre los controles de protección de datos en toda la empresa. A la hora de delegar responsabilidades a los responsables de seguridad de los distintos departamentos, vamos a pensar en la eficiencia. Por ejemplo, los propietarios de los datos ya son responsables en caso de una pérdida de datos, por lo que nombrar los gestores de un incidente les ayudará a entender cómo utilizan los datos los demás y evaluar el riesgo, eliminando lo innecesario. Por último, el paso número 9, seguimiento de los resultados de reducción de riesgo. Y nosotros comenzamos a prepararnos para este paso desde el paso número 6. Esto es lo único que queda, agrupar los incidentes por criterios como la gravedad, el canal, tipo de datos, normativa. A continuación vamos a establecer un periodo de supervisión y reducción de riesgos para tener una misma duración. Podemos hacer una prueba de 8 a 15 días con cada uno para empezar y observar la integridad de sus datos y tener buenos resultados. Sabemos que la implementación de este tipo de soluciones puede ser no solo rápida, sino efectiva si contamos con estos antecedentes. Tenemos que nutrirnos de toda esta información y recomendar llevar a cabo estos 9 pasos. Yo creo que nos puede ayudar mucho a un cierre de negocio efectivo. Aquí algunos casos comunes de protección de datos que nos pueden ayudar a poder detectar oportunidades con nuestros clientes. Por ejemplo, uno de estos puede ser en el sector salud, en donde podemos tener protegidos los datos personales de salud, identificaciones. En un sector financiero, tener protegidos secretos comerciales, vigilar la propiedad intelectual. En un retail, quizá tal vez proteger alguna campaña comercial. No solo protegemos información en la nube y en la premisa, sino tenemos completa visibilidad y control de estos. Podemos preguntar quién requiere a lo mejor un cumplimiento regulatorio como PCI, como GDPR, para aquellas empresas que transaccionan con algunas otras a nivel global, a lo mejor la Ley Federal de Protección de Particulares. Y pues bueno, con esto ayudar al cliente a elevar su seguridad de datos basado en los riesgos para ayudar a una mejora drástica en esta carga de operación. ¿De qué manera se licencia? DLP es una solución muy completa. Podemos obtener una suscripción por medio de estos diferentes vectores de protección. En todos estos casos nos vamos a dimensionar basándonos en el número de usuarios. Regularmente, o en este último año y medio que ya hemos adoptado esta forma diferente de trabajar, comenzamos con Dlp Endpoint, con el cual protegemos los datos confidenciales en dispositivos finales como Windows y Macs dentro y fuera de la red corporativa. En esta podemos incluir controles y protección avanzada de datos críticos, datos en uso, datos en movimiento. Podemos analizar datos encriptados, obviamente aplicar controles de DLP a esto. Podemos integrarnos con Microsoft Information, Protection Dashboard.
podemos analizar datos encriptados y aplicar controles de DLP, podemos monitorear cargas web, incluyendo HTTPS, así como cargas de servicios en la nube como Office 365 y Box. Tenemos total integración con Outlook, con clientes de correo electrónico. El siguiente número de parte que mencionamos aquí es Dlp Network, que nos da el punto de aplicación crítico para el robo de datos en movimiento dentro de la organización. También a través del correo electrónico y en la web, ayudándonos a identificar y prevenir exfiltración de datos accidentales o por ataques externos. Esta solución nos ayuda a identificar y prevenir la pérdida accidental o maliciosa de atacantes externos o de amenazas internas. El OCR, que es un momento también, que reconoce la información dentro de una imagen. Los analíticos identifican incidentes de DLP para ayudar a entender, a detener el robo de esta información e identificar de manera más fácil los usuarios con mayor riesgo. Y finalmente, Dlp Discovery identifica y protege datos confidenciales de distintos servidores de datos como SharePoint, Exchange, en bases de datos como SQL, Oracle, que pueden estar en instalaciones o 100% en la nube. También incluye esta tecnología de localización, protege los datos encriptándolos y también cuenta con un reconocimiento de caracteres OCR que nos brinda visibilidad de datos en imágenes. No solo identifica información sensible a través de su red, sino también identifica la que se encuentra almacenada en los servicios en la nube, como Office 365, Box, Enterprise, etc. También puede identificar datos regulados y protección o propiedades intelectuales en reposo y protege esa información aplicando controles apropiados de encripción. También se menciona Dlp Suite, que es un tercer número de parte que incluye estos tres primeros mencionados. Normalmente todos estos clientes que mencionábamos al inicio inician a lo mejor con algunos de estos vectores, pero en poco tiempo solicitan tener este crecimiento, ¿no? Finalmente, una solución que se acaba de liberar este año, Dlp Cloud Apps. Con esta vamos a poder extender la analítica avanzada y el control del DLP a las aplicaciones críticas en la nube, ¿no? Incluyendo Office 365, Salesforce, Dropbox, Google Apps, Amazon, ServiceNow, Zoom, Slack y bueno, muchísimos más. Estos son los precios de lista con los que trabajamos actualmente. Estos precios son por asientos. Dlp Enton $16.50, Network $22, Discovery $11.50, Dlp Suite $46.50, Cloud Apps $24.50. Prácticamente con excepción de Dlp Cloud Apps no contamos con un mínimo de usuarios. Estamos entregando costos o cotizaciones formales a partir de 30 a 40 usuarios. Dentro del programa de canales contamos con descuentos bastante atractivos. Añadimos descuentos por registro de oportunidad, descuentos por volumen, como aquí se mencionan. Podemos buscar inclusive un extra por oportunidades multianuales, ¿no? Para canales que están trabajando en robustecer su portafolio, que están interesados en soluciones de prevención de pérdida de información, podemos apoyarlos incluyendo servicios profesionales directamente de FORCEPOINT o directamente de Maps. Podemos incluir costos de entrenamiento. Esta serie de actividades en unos días estará alojada en Maps University y bueno, buscamos siempre estar detrás de ustedes apoyándolos. Antes de iniciar este entrenamiento, antes de atender su primer cuenta, podemos programar entrenamientos y transferencia de conocimientos uno a uno, como las que se darán en estos 3 días. Contamos con distintos niveles de soporte. Por ahí se menciona Essential, Enhanced y Enterprise. Por acá las diferencias. Prácticamente en esta lámina comparto sus distintos alcances. Nosotros hacemos recomendaciones, sobre todo al evaluar las solicitudes de sus clientes o comentar el número de usuarios. Con Essential pues, tenemos una cobertura 24/7 y vamos creciendo. Con Enhanced ya tenemos mejores tiempos de respuesta. Tenemos problemas de severidad 1 y severidad 2 las 24 horas del día, las 7 días de la semana. Ya tenemos derecho inclusive a un chico de salud anual. Con Enterprise va creciendo el beneficio. Tenemos, de hecho, ya acceso directo a un TAM, un Technical Account Manager que nos puede estar apoyando. Podemos tener apoyo en revisiones mensuales o trimestrales con inclusive podemos contar con una visita a sitios de este personal. Y bueno, ¿qué dicen los clientes de FORCEPOINT? Queríamos una solución que no solo proporcionara un mayor nivel de seguridad, sino también mayor visibilidad, control y adaptabilidad. Gracias a su historia de innovación continua y a su enfoque de DLP de última generación, FORCEPOINT establece el estándar de la tecnología DLP en el sector. Por lo tanto, era la opción mejor
que se ajustaba a nuestros requisitos. Con la ayuda de FORCEPOINT hemos encontrado el equilibrio adecuado entre seguridad y productividad. FORCEPOINT también tiene un gran equipo de apoyo que está ahí para nosotros siempre en lo que lo necesitamos. Aquí algunos de los clientes más importantes de FORCEPOINT a nivel global. En México tenemos muchísimos casos de éxito con gobierno, muchísimos más con instituciones financieras. También aquí se mencionan algunos reconocimientos muy interesantes. El último de Gartner que menciona a FORCEPOINT como Customer Choice. La elección de los clientes, la voz del cliente Dlp empresarial de Gartner es un reconocimiento a los proveedores en este mercado por parte de los profesionales verificando la información del usuario final, ¿no? Teniendo en cuenta tanto el número de reseñas como las calificaciones generales de los usuarios. Gartner mantiene criterios rigurosos para reconocer a los proveedores con una alta calificación de satisfacción de su parte. Llevamos más de 10 años siendo líderes en la industria en soluciones de protección de datos. Aquí una comparativa contra los competidores que encontraremos afuera, una descripción general de los casos de uso clave de protección de datos que resuelven las soluciones de FORCEPOINT y a lo mejor otros no, como por ejemplo aquí integración de protección de datos web en correo electrónico, de red, de punto final y en la nube. Por ahí algunos no tienen el punto, aplicación de políticas fuera de la red, análisis de comportamiento nativo, de compatibilidad con proveedores de clasificación y gestión de datos, cobertura de protección de datos unificada, entre otros. Finalmente, ¿por qué FORCEPOINT? Controlen todos sus datos con una única política. Además de la gestión centralizada, tenemos cientos de plantillas predefinidas para cualquier tipo de organización y claro, sabemos que cada una de nuestros clientes son diferentes, ¿no? Así que podemos también desarrollar políticas a cada una de estas. Proteja la propiedad intelectual con exactitud insuperable, evite la fuga de datos de manera automática. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buen día.